Si piensas en la comida española, ¿cuál es el primer plato que se te viene a la cabeza? A lo mejor has pensado en la paella o en el gazpacho, las croquetas, o quizás hayas pensado en la tortilla de patatas, ese plato sencillo de apenas 2 o 3 ingredientes, pero que crea cantidad de polémicas y de discusiones en España. A la gente de España, en general, siempre hay excepciones, pero en general nos gusta mucho hablar y dar nuestra opinión, sobre todo. Y somos capaces de mantener conversaciones largas, interminables, para decidir si la tortilla es mejor con cebolla o sin cebolla. Pero bueno, ese es otro tema. La cuestión es que la tortilla nos encanta a casi todos, a la mayoría de la gente de España, porque todos la hemos comido desde que éramos pequeños. En todas las familias se preparan tortillas, bueno, o por lo menos en todas las familias que yo conozco se preparan tortillas y a todos nos traen buenos recuerdos de nuestra infancia. Así que hoy vamos a preparar una tortilla de patatas a mi manera para aprender un poco de español. Para preparar una tortilla de patatas necesitamos patatas, evidentemente, cebollas, huevos, aceite de oliva virgen extra, esto es súper importante, esto es fundamental para que la tortilla tenga buen sabor, y sal. Y una cosa importante antes de empezar, esta no es la tortilla tradicional, esta simplemente es la que yo preparo en mi casa, una receta fácil y con la que ensuciamos menos. No soy chef, no soy cocinera profesional y tampoco tengo intención de serlo en el futuro. Empezamos preparando las patatas. Primero se lavan con abundante agua. Después se secan, ¿vale? Es importante secarlas. No sé muy bien por qué, pero es lo que he aprendido. Después se cortan. Aquí hay diferentes teorías. Hay gente que prefiere cortarlas en láminas uniformes, pero a mí me gusta cortarlas de manera irregular, porque así después, cuando las cocinas, te vas a encontrar partes más cocidas, partes un poquito más doraditas, más crujientes, ¿vale? Entonces a mí me gusta que sean irregulares. Yo la voy a hacer con cebolla porque a mí me gusta muchísimo el sabor de la cebolla. Entonces cogemos una cebolla grande o 2 cebollas pequeñas, la pelamos muy bien y la cortamos en juliana, es decir, en estas láminas, estas tiras finas. En la receta tradicional, esa cebolla y esas patatas se fríen en un montón, mucha cantidad de aceite de oliva. Pero aquí es donde viene la parte un poco polémica o un poco extraña de mi receta. Freír patatas es un rollo, es aburridísimo. Y además se ensucia muchísimo. Y lo peor de todo, el aceite de oliva ahora mismo está por las nubes. Está carísimo. De verdad que no estoy exagerando, ¿eh? Ayer fui al supermercado y el litro de aceite de oliva estaba a 12,49 euros el litro. Una barbaridad. Y el más barato que encontré de buena calidad, ¿vale? Porque claro, si compras aceite de baja calidad, pues claro que es más barato. Pero bueno, el más barato que encontré costaba alrededor de 8 euros el litro, que es muchísimo dinero. Sobre todo si pensamos que el aceite de oliva es la base de nuestra dieta, es la base de la dieta mediterránea. Es súper importante aquí. Por eso yo hago las patatas en el microondas. No me odiéis, por favor. ¿Y cómo se hacen? Bueno, pues se pone la cebolla en un recipiente que pueda ir en el microondas. Yo tengo esta especie de olla blanca que es muy cómoda. Mirad cómo estoy llorando. ¡Ah, con la cebolla, qué horror! Me tengo que poner unas gafas de bucear. ¡Ah! Se pone un poco de aceite de oliva y una gotita de agua, muy poquita agua, para que haga un poco de vapor. Y se mete en el microondas
a máxima potencia unos 10 minutos. Después la sacas y si ves que ya está bien de color, que está doradita, es suficiente. Pero si está todavía muy blanca, la vuelves a poner otros 3 o 4 minutos. Uf, no era broma lo de la cebolla, mirad. Mirad aquí el maquillaje. Oh, todavía me lloran mucho los ojos. ¿A ti también te pasa? ¿Te lloran mucho los ojos con la cebolla? Uf. Luego se añaden las patatas. Se mezclan muy bien con la cebolla. Se añade sal, la cantidad que tú quieras, y un buen chorro de aceite de oliva. Un chorro, una buena cantidad de aceite de oliva. Y lo mezclas todo. Se vuelve a meter en el microondas otros 10 minutos a potencia máxima. La sacas del microondas, remueves todo muy bien, le das unas vueltas y lo metes otra vez en el microondas otros 10 minutos. Kombucha. Tiene como coco o algo así. Me gusta. Yo creo que ya están listas. Mira, qué buen color, ¿eh? Qué ricas. A lo mejor me las como antes de hacer la tortilla. Bueno, ahora se abren los huevos, se cascan los huevos. Se cascan, crack, 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 crack. Uno... ¡Uy! Ahora, mira. Un poco de cáscara se ha caído dentro. Uno... Dos... Esto también es a ojo, porque depende del tamaño de la tortilla que quieras hacer. Yo no sé cuántos le voy a poner. ¿Cuántos le pongo? Señálame con los dedos. 5. Y ahora, poco a poco, se añaden las patatas y se mezclan con los huevos. Le añado las patatas y es importante que las patatas estén calientes, ¿vale? Hombre, no hace falta que estén calientes, hirviendo, pero no pueden estar muy frías, ¿vale? Y ahora las mezclamos muy bien con el huevo. Llegados a este momento, tengo que hacer una confesión. Yo nunca he hecho este paso de la receta. A mí me da muchísimo miedo darle la vuelta a la tortilla. Por eso tenemos que esperar a que vuelva mi marido a casa porque él es el cocinero de la familia, ¿vale? Así que bueno, en un rato seguimos. Para el siguiente paso necesitamos dos cosas. Una sartén y otra cosa fundamental que es esto. El vuelve tortilla, se llama vuelve tortilla. Es como un plato y tiene un mango para sujetarlo, ¿vale? Esto se llama mango. Para darle la vuelta. Esto lo tenemos en muchas casas españolas. Este es bastante así moderno, de plástico y eso, pero normalmente son de cerámica. También puedes hacerlo con un plato, ¿vale? Aceite de oliva en la sartén. Ahora se echa en la sartén toda la mezcla, con la sartén bien caliente y se empieza a freír la tortilla, poco a poco. Y ahora llega el momento más difícil. ¡Ánimo! Espero que salga bien. A ver, ¡ole! ¡Uy, que no se ve con el brazo! Muy bien, bien hecho. Yo no te recomiendo ni que te cases ni que no te cases. Pero si te casas, si decides casarte, elige a una persona que sepa cocinar, porque vas a ser mucho más feliz. ¡Y ya está lista! Nosotros nos la vamos a comer esta noche en la cena con una ensalada de tomate. Tú, si quieres, dime en los comentarios ¿con qué te la comerías? Ya sabes que si quieres aprender mucho más con este vídeo, puedes entrar en el Club de Español con Guada. Yo, como siempre, espero que el vídeo te haya gustado y que hayas aprendido algo nuevo. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un besito! ¡Adiós!